Hola gente, aquí les dejo la teoría de Naruto el genio Uzumaki. Espero que les guste. Capítulo 44. Cuando la necesidad de informar a Mai de su encuentro con Inoichi la hizo ir directamente a la chica que había desarrollado una relación bastante amistosa con Tsume, ni siquiera por un segundo, había considerado que la joven no estaría sola. Bueno, eso no era del todo cierto, era de esperar una guardia de lobos, pero no había pensado que la atareada joven pudiera estar sentada en una mesa compartiendo una comida con alguien más que ella. Más que eso, no había esperado que esa persona fuera el mismo Tsukiyomi, el tope de la cadena alimentaria. Ciertamente, no había considerado que podría ser invitada a unirse a ellos. Es comprensible que la pilló más que un poco desprevenida. Inicialmente, después de informar a uno de los lobos que había estado cerca del complejo del clan Inuzuka que necesitaba hablar con Mai de inmediato, ya que cualquiera que supiera de su alianza era definitivamente algo que tenía que compartir con la voz de la luna, y ser llevada a un pequeño edificio de apartamentos cerca del distrito del mercado, había esperado que la casa en la que había entrado bajo la atenta mirada de los lobos perteneciera a la joven con la que había estado pasando tanto tiempo últimamente. Ella se había equivocado bastante. Habiendo entrado un lobo antes que ella, al misterioso Tsukiyomi se le había dado suficiente advertencia para cubrir su rostro de sus ojos agudos e incluso cuando ella entró en la cocina, los guardias tomaron posiciones visibles alrededor de la habitación. Y, por primera vez en la historia, dio testimonio del hombre en cuyas manos casi había puesto el futuro de su clan. Honestamente, no sabía muy bien qué pensar de él. No era tan alto, no estaba mucho más alto que su propio hijo, aunque su hijo era, sin duda, un poco más alto que la mayoría de sus compañeros, solo el heredero Aburame era más alto y el último Uchiha igualaba casi al milímetro, y su forma era ágil de una manera que mostraba muy poca fuerza. Al mismo tiempo, se comportaba, incluso sentado, como un hombre que ejercía un gran poder. Quizás eso fue lo que más la desconcertó. Con solo mirarlo, pudo ver que no era muy fuerte, es decir físicamente, y sin embargo sabía que tenía un poder político de gran peso. Era poder, pero no del tipo con el que estaba acostumbrada a tratar. No directamente al menos. Aún así, si él personalmente tenía una gran fuerza o no, no obstante lo comandaba, era innegable. Por lo tanto, con mucho cuidado de permanecer educado en la presencia y en el hogar, que era un poco difícil de entender. El hombre vivía en un apartamento bastante económico en el distrito comercial. ¿En serio? Del daimyo de Wave, ella tomó un asiento ofrecido en su mesa y aceptó agradecida la comida que uno de los lobos le puso ante ella. El daimyo pareció mirarla con curiosidad durante unos minutos, con la cabeza inclinada justo así, y ella tuvo que preguntarse si el joven, porque por su estatura no podía creer que tuviera más de 20 años de edad. La había visto antes a pesar de haberlos elegido para trabajar. O quizás no sabía qué pensar de su presencia prácticamente sin previo aviso. Ese pensamiento le recordó que este era, de hecho, su primer encuentro y que a pesar de que él había elegido su clan, sus acciones de hoy definirían su primera impresión de ella. Con suerte, en una luz positiva. Entonces, Tsume, no es que no esté feliz de verte, pero ¿qué te trae por aquí esta noche? La voz de Mai, como siempre, era agradablemente educada, pero carecía de la calidez habitual a la que Tsume se había acostumbrado. Era de esperar, ya que ahora era un momento para los negocios más que una visita social, pero aún así la mujer que había pasado la mayor parte de su tiempo libre con ella se sentía mal. Tsume echó un rápido vistazo al líder de los lobos que permaneció en silencio y relajado regiamente en su asiento. De hecho, parece ser la voz de la luna. Ociosamente notó que solo Mai tocaba su comida, tomando pequeños bocados entre sorbos de su bebida. Ella misma, a pesar de no querer parecer grosera, dudaba en sentarse y compartir una comida que había interrumpido, principalmente debido al hecho de que la interrupción ya era grosera y Tsukiyomi no podía continuar con su comida con su regalo como requeriría que revelara su rostro. ¡Qué brillante primera impresión! Tenía información que necesitaba compartir contigo, Mai. Oh. Una ceja se arqueó inquisitivamente e incluso Tsukiyomi pareció inclinarse más cerca de la mesa, mostrando que él también estaba interesado en lo que la matriarca de su clan elegido tenía que decir. Se trata de Inoichi. Antes de que pudiera terminar, Mai le lanzó una mirada a su señor mientras él perdía su postura relajada y se sentaba rígidamente en su asiento. Tsume podía sentir sus ojos ocultos ardiendo en ella mientras su voz, suave pero autoritaria, prácticamente silbaba sus palabras. Tienes toda mi atención, Inuzuka Tsume. Por su reacción, ella no lo dudó ni por un segundo. Seguir. Realmente no necesitaba permiso, pensó, pero hizo caso de su palabra de todos modos.
Se me acercó recientemente, dijo que sabía que estaba aliado con los Wolves. Quería entrar. Tsukiyomi se quedó en silencio por un momento, sin mover un músculo, mientras Mai lo miraba con preocupación en sus ojos. Luego, en un solo instante, pareció relajarse por completo. Tsume podía sentir la sonrisa escondida detrás de su bufanda y estaba segura de que si no hubieran sido oscurecidos por la sombra de su capucha, sus ojos se habrían reído. Sin embargo, ella no sabía qué, y eso la inquietaba. ¿Qué hay de todo esto divertido? Lo sabía, ¿verdad? No estaba completamente convencida de que en realidad fuera una pregunta, pero aún así respondió. Lo hizo. No estoy seguro de cómo se dio cuenta, pero se acercó a mí directamente al respecto. No podía ofrecer nada más que promesas vacías con su posición en el clan Yamanaka, pero pensé que ustedes dos querrían saber de todos modos. Tienes buen instinto entonces. Podía sentir la sonrisa en su voz, y no era agradable. Esto es exactamente lo que estaba buscando. Tsume sabía que los lobos y los Yamanaka habían estado enfrentados antes, pero no habían resuelto los problemas que tenían hace mucho tiempo. Si ese era realmente el caso, ¿por qué Tsukiyomi parecía tan complacido de enterarse de las acciones de Inoichi? ¿Qué no sabía ella? Momentos después, supo exactamente qué fue lo que provocó tal reacción. Mai, había un matiz peligroso en su voz, como un suave gruñido en la noche. Creo que Tsume nos ha encontrado la fuente de esos espías. Entonces comprendió, al menos un poco, la situación. Y por lo que sabía, no sería bueno para la cabeza de Yamanaka. Un escalofrío le recorrió la espalda. Estaba infinitamente contenta de no haber hecho ningún arreglo sólido con el hombre. Eran miradas cautelosas que le disparó, sin saber exactamente cómo reaccionaría ahora que el que estaba detrás de la muerte de sus hijos estaba más o menos confirmado. No era una certeza perfecta, pero estaba lo suficientemente cerca para que Naruto pudiera actuar, eso lo sabía sin lugar a dudas. Lo que sí dudaba era el curso de acción que tomaría. Sus ojos oscuros lo siguieron mientras él se reclinaba en su silla, más relajado de lo que lo había visto desde que le contó lo sucedido. Ella estaba feliz por eso, no tanto cuando pensaba en lo que podría estar a punto de hacer. Aún así, durante el resto de la cena, que en realidad fue solo ella y Tsume, terminando sus platos en presencia de Naruto, su señor parecía estar de muy buen humor. Bueno, alto en el sentido de que sus emociones más negativas ahora tenían algo en lo que concentrarse y los pensamientos de traerles dolor y miseria le atraían. No fue hasta que Tsume se fue a su propia casa que todo cambió. En la oscuridad de la noche aullaron, ansiosos por sangre. Figuras de sombras deslizándose por el mundo como el aliento de dioses olvidados. El pueblo escondido en las hojas no se despertó con el paso de la manada ni de su heraldo, una figura más pequeña que se lanzó sobre tejados y callejones como un acróbata de un carnaval de medianoche. Él era su rey, su dios y esta noche los vería alimentados. Los lobos volaban detrás de él, saltando grandes distancias para permanecer detrás de su amo. Apenas se dio cuenta, toda su atención se centró en la tarea que tenía entre manos. Más que un mensaje, más allá de la justicia, esto fue venganza. Y apenas podía esperar. Mientras su manada casi salivaba ante la idea de derramar sangre en su nombre, él también sintió que se le hacía la boca agua ante la idea de tomar reparaciones por sus hijos perdidos de la carne de su enemigo. La caza estaba en marcha. No habían sido sutiles. Con el sonido de una ventana rota, Tsukiyomi mismo lideró la carga, seguido rápidamente por sus lobos. Lanzándose a su alrededor, convergieron sobre su sorprendido objetivo y lo inmovilizaron contra los pisos de madera de su dormitorio antes de que el resto de sus compañeros terminaran de deslizarse por la ventana. Dos lobos inmediatamente tomaron puestos en la puerta mientras otro se deslizaba por ella, justo a tiempo para obligar a la esposa de Inoichi a alejarse de la puerta del dormitorio que se cerraba detrás de él. Con la puerta cerrada, tuvieron un momento, pero nada más. Incluso ahora podía escuchar a la esposa del hombre gritar y no pasaría mucho tiempo hasta que los miembros del clan Yamanaka vinieran a investigar. Si fueran inteligentes, reconocerían a los lobos por lo que eran, la parte superior de la cadena alimentaria, y se retirarían. Tsukiyomi no tenía mucha fe en que eso sucediera. De hecho, no tenía fe en que eso sucediera. Sabía a ciencia cierta que estas personas, las mismas que antes pensaban que era una buena idea enfrentarse a él, intentarían rápidamente lo mismo de nuevo. Tonta, tal vez, pero demasiado humana. Lo entendió bastante bien. Los ojos morados se volvieron de la puerta custodiada y bajaron al cautivo, una sonrisa malvada asomó a sus labios.
Tenía un sentimiento, por supuesto, una sospecha, pero ahora todo estaba confirmado tanto como era posible. Era una lástima, de verdad, que el que ahora tenía el águila extendida en el suelo tuviera que ser Yamanaka Inoichi. Había pensado mucho en el hombre, todavía lo pensaba, y era un desperdicio horrible hacer lo que estaba a punto de hacer. Sabía por qué el hombre hizo lo que hizo, comprendió que habían sucedido cosas fuera de su control y aprobó las medidas tomadas en tal situación. Entonces, lo que determinó que había hecho algo mal fue el simple hecho de que había sido en su contra y había provocado la pérdida de sus hijos. Eso era inaceptable, incluso si la mentalidad detrás de las acciones tomadas era admirable. Inoichi tendría que pagar independientemente. Sin ni un pensamiento, las cadenas más oscuras que los corazones de los hombres se deslizaron por el suelo, frotando ásperamente la madera dura mientras avanzaban hacia el objetivo al que ataban con fuerza. Inoichi firmemente bajo su agarre, los lobos retrocedieron sin orden. Inoichi, 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 Tsukiyomi negó con la cabeza con decepción mientras caminaba hacia el hombre atado. Aplaudo tus esfuerzos, de verdad. De hecho, casi lograste salir del lío en el que te encontraste. Pero el hecho es que deberías haberlo sabido mejor que intentar ocultarme esto. Le dio al hombre una mirada extraña, principalmente porque su rostro todavía estaba escondido detrás de su bufanda y capucha habituales, lo que significaba que nadie sabía qué tipo de mirada estaba dando a quienes lo rodeaban. Aún así, su cabeza se inclinó para indicar algún tipo de cambio. Lo que era seguía siendo, en el mejor de los casos, una conjetura, pero la curiosidad no parecía muy lejana. Te di esa advertencia, ya sabes. No sabía que realmente eras tú detrás de todo, pero todavía era una oportunidad para que salieras o, al menos, corrieras muy, muy lejos. El hombre había dejado de luchar contra las cadenas, consciente de que era inútil. Aún así, no miró con miedo a sus captores, sino más bien con una resolución tranquila. Esperaba morir este día por sus errores, pero todavía había una última cosa que tenía que hacer antes de esa fecha. Fue solo con un tremendo esfuerzo que logró ignorar los gritos de pánico de su esposa afuera de la puerta. Debería haberlo hecho, sí, pero eso solo habría confirmado el hecho de que los Yamanaka estaban detrás de esto. No podría hacerle eso al clan. Naruto asintió 2 veces, reconociendo el sentimiento, pero rápidamente volvió a negar con la cabeza. Podría haber confirmado que eras tú detrás de esto, Inoichi. Incluso preocupada por la seguridad del clan, tu hija estaría más concentrada en evitar nuestra ira y cualquier miembro del clan actuando por su cuenta me habrías entregado a mí. Para proteger a su familia. Dejó de moverse para mirar en silencio a su presa por un momento. Sé que eras tú y solo tú. Anteriormente, tu clan deseaba que se tomaran medidas y tu heredera obedecía, pero en este caso fue la decisión consciente de un hombre. No fue una buena decisión, ¿ves? No. Inoichi estuvo de acuerdo. No lo fue. Pero lo hecho está. Muy bien, Inoichi, muy bien. ¿Estás listo para enfrentar la penalización por tus acciones? Los ojos de Inoichi se dirigieron brevemente hacia la puerta detrás de la cual aún podía escuchar los sonidos de su histérica esposa. Con un suspiro se volvió hacia Tsukiyomino, se volvió hacia Naruto y le preguntó qué había sellado su destino. ¿Cómo descubriste que era yo? Te acercaste a Tsume demasiado pronto. Eso decía todo lo que necesitaba saber, pero incluso mientras asentía entendiendo, Naruto continuó. Si hubieras esperado más, no habría estado tan fuera de lugar haber descubierto su conexión ahora que los lobos son más abiertos, pero descubrirla tan pronto. Descubrirla como un espía en compañía de un Yamanaka escapa de nuestras fauces. Él chasqueó ligeramente con decepción. Estabas tan cerca, Inoichi, tan cerca, y ahora me fuerzas la mano. Muy bien. Cerró los ojos, esperando su final. Por las palabras de Naruto, solo él debía ser castigado por sus acciones y eso era lo suficientemente bueno para él. Mientras su familia se salvara, aceptaría las consecuencias de sus errores. No vio el asentimiento que Naruto envió a sus lobos ni vio la herramienta removida de una bolsa que uno de ellos había traído. Pero con el retumbante golpe del metal mordiendo la madera, lo sintió. Incluso cuando apretó la mandíbula para contener el grito que quería salir de su garganta, los lobos se alejaron de sus brazos cortados, sin perder el precioso poco tiempo que tenían. Los ojos de Inoichi se abrieron justo a tiempo para ver las 2 hachas de mano chocar simultáneamente contra sus rótulas. No fue un corte bonito, la carne alrededor de la articulación se destrozó cuando el metal chocó contra su hueso. A diferencia de sus brazos, que habían sido cortados a la altura del hombro, dejaron la parte superior de sus piernas, aunque la razón detrás de eso no podía comprender. Ni siquiera iba a intentarlo.
Solo era vagamente consciente de los 4 lobos, 2 de los cuales acababan de empuñar esas hachas, que fueron al campo de trabajo para curar sus heridas, cauterizándolas lo suficiente para evitar que se desangrara hasta morir. Sin embargo, de lo que estaba hiperconsciente era del acercamiento de Tsukiyomi, quien silenciosamente aceptó una espada de un lobo sin apartar los ojos del hombre sin extremidades que tenía delante. A través del dolor, notó con curiosidad la rareza de la hoja en particular. Más allá de la curva malvada que no se ve a menudo en las manos de Shinobi, había algo extraño en eso. Le tomó un momento darse cuenta de que la espada brillaba al rojo vivo, probablemente por un Katon Jutsu de baja potencia. También tuvo tiempo suficiente para darse cuenta de lo extraño que era que estuvieran atendiendo sus heridas cuando su señor se preparaba para el golpe final. Parecía, a su mente confundida por el dolor, como una gran pérdida de esfuerzo. A menos que, por supuesto, el dolor fuera el punto. Pasarían unos momentos hasta que se diera cuenta de que el cuchillo no estaba destinado a acabar con su vida, pero tampoco era algo de lo que pudiera contarles a los demás. Porque ese cuchillo había sido para su lengua. Con movimientos rápidos se le había quitado el músculo de la boca y Naruto miró su premio con curiosidad antes de volver su atención al shinobi recién lisiado. Te dije, Inoichi, que serías devorado. Entonces comenzó a alejarse, incluso cuando sus lobos se dispusieron a envolver las extremidades extraídas y colocarlas en la bolsa de lona que contenía las hachas utilizadas para eliminarlas. Pero no necesitas estar muerto para que lo hagamos. He tomado tus piernas para recordarte la locura de intentar correr, tus brazos para no actuar, y por último tu lengua para que no puedas hablar. Continuó hacia la ventana por la que había entrado mientras hablaba, sin prestar atención al hombre que tal vez ni siquiera escuchaste sus palabras. Hay formas de evitar esto, estoy seguro, pero espero que hayas aprendido hoy lo tonto que sería intentarlo. Se volvió ahora, para dirigirse al hombre por última vez esta noche. Vive, Inoichi, como un recordatorio constante a tu clan del costo de la estupidez. No permitas que me vuelvan a enfadar. Y con eso, seguido por sus lobos, desapareció en la noche. Había que preparar una fiesta. Tropezar con la situación una vez había sido bastante inesperado, pero en realidad la habían invitado a unirse a ellos. Tsukiyomi, notó al instante, estaba de muy buen humor. Todavía había algo en él que parecía un poco disgustado, no, un poco decepcionado, pero en su mayor parte proyectaba una sensación de victoria que ella no pudo evitar pensar que de alguna manera estaba relacionada con la información que había compartido con él el día anterior. Quizás por eso la habían invitado a unirse a ellos. Tampoco pudo evitar notar el aumento masivo de lobos a su alrededor. A menos que estuviera equivocada, esto era al menos una guardia completa, lo que significaba que casi todos los lobos actualmente en Konoha. La cena fue servida y consumida casi en silencio, los lobos de pie alrededor de la habitación con una atención relajada, y no fue hasta después de que todo se había consumido que Tsukiyomi se puso de pie y le indicó a uno de los lobos que trajera una última bebida para el grupo. A diferencia de la comida propiamente dicha, esta vez todos en la sala se encontraron con un vaso en el que se vertió generosamente vino, y una muy buena cosecha, si la botella era algo en lo que basarlo. Las cosas solo se volvieron más extrañas cuando las palabras del brindis de Tsukiyomi sonaron en sus oídos. Aún así, se llevó el vaso a los labios y bebió profundamente antes de que tuvieran la oportunidad de registrarlo realmente en su mente. A consumir la sangre de nuestros enemigos, aquellos que matarían a mis hijos y matarían a los hermanos de los lobos. Para su propia inquietud, no podía evitar la sensación de que él había querido decir eso literalmente. Al mirar su vaso medio lleno, un escalofrío recorrió su espalda. No lo había hecho, ¿verdad? Pasaría una semana hasta que el destino de Yamanaka Inoichi escapara al público de Konoha y el segundo en que Tsume lo escuchó lo sabía con absoluta certeza. Él tuvo. Al principio, se sorprendió de que cada uno de ellos pareciera tan enérgico, pero no tardó en descubrir por qué. El espía que había matado a sus parientes y herido a 2 de sus miembros había sido descubierto y, si bien no se había encontrado al espía mismo, sí se había respondido al espía. Más que eso, los lobos se habían apoderado de él. Se dijo que sus miembros habían sido separados de su cuerpo y su lengua, la misma que había dado órdenes a los espías, fue cortada de su boca por el propio Tsukiyomi. Habían dejado al hombre con vida, un recordatorio del precio que costaba cruzarlos, pero sin duda fue derrotado. Otro enemigo de los lobos vencido. Ojalá sea la última vez. Por otra parte, no pensaba que a los lobos les importaría aplastarlos de nuevo, por muchas veces que fueran necesarias para transmitirles el mensaje de que no debían meterse con ellos. Eventualmente se hundiría, no solo para sus enemigos actuales sino para todo el mundo.
Aún así, ahora no era el momento de pensar en eso, era el momento de celebrar el hecho de que el que había robado de la manada a sus compañeros lobos había sido castigado por su estupidez. Pronto se enteró de que había más motivos de celebración que incluso para Tsukiyomi, en un gesto bárbaro que apelaba a la naturaleza animal de su manada, les había enviado sangre y carne del agresor, para ser consumidos esta noche. Le había dicho al hombre el destino que le aguardaría antes de que se descubriera su identidad. Te devoraremos. Y ahora, por lo que ella entendía, eso era exactamente lo que los lobos estaban a punto de hacer. Casi la totalidad de los lobos estacionados aquí en Nami-no-kun, que componían la mayoría de los lobos en la manada misma, se reunieron para compartir esta comida. Se encontró a sí misma, la única que no era lobo presente, sentada entre Sai y Yuto, la sobreviviente del evento que había llevado a esto. El gran capitán Keigo, el que había estado con el guardia que atrapó a los espías y recibió una cara llena de nota explosiva por el esfuerzo, estaba sentado a su lado, todavía cubierto de vendas. Yakushi Kabuto se sentó al otro lado de Sai y junto a él se sentó uno de sus líderes del grupo de sonido. Sentados ante ellos estaban los lobos, la emoción casi palpable en el aire. El estofado había sido elegido como la forma en que devorarían a su enemigo, sangre mezclada en un caldo hecho con tuétano hervido y restos de grasa. Naturalmente, a pesar de no ser la carne de su enemigo, el guiso estaba lleno principalmente de carne y solo un poco de patatas y unas pocas zanahorias permitieron que se le llamara algo más que sopa de carne. Por supuesto, eso fue para las masas celebrantes. A los que estaban en la mesa principal, como la propia Ana, se les ofreció una taza más pequeña de sopa y un plato de carne a la parrilla. No fue difícil llegar a la conclusión adecuada sobre qué era esa carne. Sai y sus compañeros lobos, despreocupados por la moral generalmente aceptada de la sociedad, no perdieron el tiempo en comenzar con eso, sin duda considerando que era un gran honor que su señor se lo permitiera cuando los demás tenían que conformarse únicamente con el estofado. Las cocinas se habían preparado. Kabuto y sus compañeros Sound Shinobi participaron en la celebración consumiendo el estofado, pero declinaron cortésmente los platos que se les ofrecieron. Y a la izquierda Ana en un cruce de caminos. ¿Rechazó la carne humana como Sound no tenía ninguna consecuencia? ¿O participó ella como los lobos? Era inmoral, lo sabía, pero ¿qué lugar tenía la moral humana en la manada de la que se había convertido en parte? Y además, nadie tenía que saberlo, ¿verdad? Poco sabía ella que su primer bocado fue visto por todas las personas allí y fue en el momento en que fue por su segundo que consolidó su posición entre ellos. Inuzuka Ana era un lobo, si no de nombre, sí de corazón. Ignoró la mirada inquisitiva del único otro ocupante de la habitación oscura y se centró en el pequeño frasco que había en su última carta. Lo más interesante fue el hecho de que le estaban enviando una carta que no era una respuesta a una que ella había enviado. Él la había enviado con el propósito expreso de comunicarse con ella. No es que dijera mucho, fíjate, era muy poco más que un párrafo, pero decía mucho. Tobi Mikoto, ¿a qué te enviaron? Una segunda voz de la misma fuente continuó el interrogatorio. ¿Y quién lo envió? ¿Con quién estás en contacto? La segunda voz era más profunda y era notablemente sospechosa. Era extraño entonces que vinieran del mismo ser. ¿Podrían ser realmente curiosos y desconfiar al mismo tiempo? Es de un amigo. Ella respondió distraídamente, sosteniendo el pequeño frasco de vidrio a la luz para ver mejor su contenido. Un brillo rojo claro salpicó su rostro revelado, casi brillando contra la piel pálida, mientras reflexionaba sobre qué era lo que sostenía actualmente. ¿Un amigo? Esa había sido la voz más oscura, áspera y grave. No tienes amigos. Acusó el otro. Casi se podía ver el ceño fruncido en su rostro. Yo sí, afirmó. Uno. Y me envió esta carta. ¿Y qué dice? La voz más ligera hizo la pregunta que el otro sin duda quería saber. No mucho. Uno podía escuchar la pequeña sonrisa en su voz incluso si era difícil de distinguir en la oscuridad. Ella estaba siendo intencionalmente vaga solo para molestarlo si estaba funcionando. Su disfrute de ese hecho era bastante fácil de reconocer. Solo una explicación del regalo. ¿Y el regalo? Era evidente que la mitad más oscura se estaba impacientando con ella y sus explicaciones poco informativas. La sonrisa no había abandonado su voz, pero adquirió un tono perverso. La sangre de un enemigo. Sin apartar la mirada del frasco, la carta estalló en llamas. Era un viejo truco de su clan, uno que pocos habían conocido antes de la masacre simplemente por su simplicidad. Nadie se había molestado en aprender algo que parecía tan fácil cuando había un jutsu más impresionante que dominar y, en muchos casos, robar.
Aún así, pudo usarlo ahora para deshacerse de la carta que tenía a su observador tan sospechoso. No le habría dolido dejarlo leerlo, de hecho, probablemente habría sido mejor para ella, pero lo había escrito su amado hijo solo para ella y no quería compartirlo con nadie. Quitando el tapón con los dientes, rápidamente bebió el contenido tal como le habían pedido, tragando con facilidad. Si el que estaba en su habitación hubiera sido alguien más, tal vez hubieran encontrado la acción incluso un poco extraña. Sin embargo, considerando que este individuo en particular tenía el hábito de comerse a la gente, no era nada fuera de lo común. El hecho de que reconociera que el simbolismo devoraba al enemigo solo lo hacía parecer más correcto. Encogiéndose de hombros, el ser de dos voces abandonó la habitación de la mujer. No sabía quién era su amiga o qué enemigo había sido vencido, pero mientras no afectara los planes que el maestro le había confiado antes de su muerte, realmente no le importaba lo que ella hiciera. De hecho, siempre que los demás creyeran que ella era quien él decía que era, podía seguir adelante y hacer casi cualquier cosa que quisiera. Pain creía que era la poderosa aprendiz y la voz de Madara y los demás la veían en algún lugar entre infantil y psicótica. No era probable que algo como esto cambiara ninguno de esos puntos de vista, y eso le sentaba muy bien. Si quería beber la sangre de sus enemigos, que así fuera. Solo esperaba que la próxima vez ella pudiera ofrecerle algo. Orochimaru pasó mucho menos tiempo que los demás cuando encontró un frasco de sangre en su poder. La nota era bastante simple, diciéndole nada más que lo que ella sostenía era la sangre de un enemigo que había sido adecuadamente castigado por sus acciones contra los lobos. Habían sido castigados y su ahijado había tenido la amabilidad de enviarle parte de ellos. Con un solo y rápido movimiento, había descorchado el frasco y llevado la sangre a su boca, donde se tomó un momento para saborear el sabor de la victoria, no la suya propia sino la de su querido ahijado. Era un buen chico, se cuidaba a sí mismo, a sus fuerzas, a sus enemigos y se aseguraba de enviarle regalos. Y hablando de regalos, todavía le debía algunos. Realmente necesitaría dedicar más tiempo a encontrar algo adecuado para el joven que le recordaba tanto a sí misma cuando tenía esa edad. Fue absolutamente hermoso. Tragando la sangre y sonriendo mientras sentía que se deslizaba hacia abajo para sentarse en su estómago, se volvió hacia el sobre del que había sacado el frasco. Arrojándola a la basura, solo fue consciente de que se rompía contra una de las paredes de piedra de su escondite, más concentrada en doblar cuidadosamente la carta para guardarla con todas las demás. Incluso si no era más que una descripción rápida de su regalo, Naruto todavía lo había escrito para ella y eso lo hacía precioso. Ella se aseguraría de tratarlo como tal. Pero primero, quizás, un rápido retiro a sus aposentos. Ese chico tuvo el efecto más maravilloso en ella. Capítulo 45. No se había molestado todavía en correr las cortinas esta mañana, dejando su habitación bañada en oscuridad. La luz probablemente le habría hecho bien, la habría ayudado a aclarar su cabeza en lugar de rodear sus trémulos pensamientos, pero no pudo encontrar el impulso para levantarse de su asiento en su cama y dejarlo entrar. Ella no sabía mucho, más como si no le hubieran dicho, pero fue suficiente para tener una buena idea de lo que había sucedido. Después de todo, pocos forasteros conocían a los lobos como ella y no había forma de evitar que la noticia de que habían hecho una visita al complejo anoche rodeara el clan. Lo que fue difícil de aceptar fue que el objetivo aparente había sido el único que hubiera creído que conocía a esos lobos tan bien como a ella misma. Yamanaka Inoichi había sido ingresado en la sala de atención de emergencia del hospital de Konoha. Los dos no podían ser descartados por no estar relacionados, simplemente no había forma de que fuera una coincidencia. Descubrió que no existía tal cosa como una coincidencia cuando los lobos estaban involucrados. Por supuesto, eso todavía la dejaba sin saber por qué los lobos habían ido tras su padre. Por lo que ella sabía, la pelea entre ellos había terminado y eso solo podía significar que había algo que ella no sabía. No era de extrañar realmente, la lógica básica, pero ese mismo tren de lógica también dictaba que algo tenía que suceder y los lobos no habían mostrado más interés en su clan. La explicación, entonces, fue que su padre había hecho algo que ella no sabía para enojarlos una vez más. Y eso ciertamente explica su comportamiento reciente. Frunciendo el ceño, golpeó una de sus almohadas. Justo cuando las cosas estaban volviendo a la normalidad, terminó tirando todo su trabajo. Ociosamente, una pequeña parte de ella se preguntó si así era como se sentía cuando consiguió que Naruto declarara una enemistad entre él y el clan cuando su padre había estado tratando de evitar que sus compañeros de clan fueran tras el chico. Ella sintió que entendía eso un poco mejor ahora, pero cualquier posible razón para que él provocara a los lobos aún se le escapaba.
Con un suspiro se dejó caer sobre la cama, sus pies colgando sobre los duros pisos de madera. Necesitaba respuestas, desesperadamente, si quería tener alguna esperanza de aclarar todo y aplacar a los lobos en caso de que todavía estuvieran nerviosos. Desafortunadamente, parecía que no tendría más remedio que esperar hasta que su padre volviera a buscarlos. Eso era, por supuesto, asumiendo que alguna vez volvería a casa. Buenas noticias. Fue lo primero que dijo mientras entraba al apartamento con un portazo de la puerta principal. Mirando al sonriente Tokubetsu Jounin mientras un lobo cerraba la puerta con el rabillo del ojo, Naruto arqueó una ceja, preguntando exactamente qué tipo de noticias merecían tales acciones de ella. Con la sonrisa tímida de un niño ligeramente reprendido que en realidad no pensaba que habían hecho nada malo más que ser atrapado, se frotó la nuca. Sin embargo, esa no era exactamente una respuesta, así que volvió a insistir, esta vez verbalmente. ¿Y cuál es esa buena noticia, Anko? Un medio salto triunfal la hizo extender un brazo en el aire y hacer que el pergamino dentro fuera fácilmente visible. Nos conseguí una misión, y es buena. Su sonrisa pasó de avergonzada a emocionada mientras miraba su rostro expectante esperando una respuesta positiva como una mascota hambrienta de atención. Su ceja, que había vuelto a su posición de reposo, simplemente se levantó una vez más en silenciosa instrucción de elaborar. Si ella entendía eso o había decidido continuar por su cuenta, él no lo sabía, pero tampoco se molestó en cuestionarlo. El hecho importante, después de todo, es que se hizo. Sabes que sigo tratando de conseguir las misiones de exterminio de bandidos, pero hasta ahora otros siempre me han adelantado, no es sorprendente, en realidad, era el tipo de misión más popular para shinobi de cualquier rango. No fue mucho más sencillo que ir allí y matar todo. Pero esta vez no. Acampé en el techo de la torre del Hokage y en el segundo en que se entregaron las misiones, me dejé caer y lo agarré. Parecía inmensamente complacida consigo misma, lo que trajo una curva divertida a sus labios. Sabía que podía hablar en serio, pero a menudo actuaba como una niña que a veces era difícil pensar en ella como en otra cosa. Momentos como ahora, cuando ella hizo un puchero por su falta de respuesta verbal a sus buenas noticias. Bien entonces. Habló, viendo cómo su rostro se iluminaba de nuevo. Que te diviertas. Y así, el puchero volvió, más grande que nunca. Oh, era tan divertido jugar con ella. Oye, no seas tan malo, Naruto-kun. Era casi un gemido, pero la voz suave y angustiada era casi adorable. La versión kunoichi de adorable, al menos. ¿Qué quieres decir? Con un resoplido, cruzó los brazos sobre su pecho prominentemente exhibido, él realmente debería tratar de convencerla de que se pusiera a algo más, pero no se atrevía a hacerlo, y lo miró en algún lugar entre una súplica inocente y una mirada coercitiva. Una vez más, casi podría llamarlo adorable, si tan solo de la manera en que solo Anko podía ser. ¿Sabes a lo que me refiero? Se supone que debes venir conmigo. ¿Lo soy? ¿Sí? Golpeó con el pie, muy parecido a un niño pequeño que hace una rabieta. Ven a matar cosas conmigo. Bien, bien, iré a la misión contigo. La vio hacer un baile de celebración antes de continuar. Pero esto no es solo un intento de olvidar tu tienda y dormir a mi lado, ¿verdad? Se detuvo e inmediatamente pasó de niño a mujer. O, mejor aún, de niña a kunoichi madura. Oh, definitivamente. Ella le lanzó una sonrisa lasciva mientras se lamía los labios. Pero eso es lo mismo para todas las misiones. La matanza lo hace especial. ¿Quién sabe? Tal vez necesite tu ayuda para lavar toda la sangre cuando terminemos. Ella le guiñó un ojo antes de girarse y prácticamente saltarse del apartamento, una vez más cerrando la puerta al cruzar el umbral. Quizás, simplemente pasó de niña a Anko. Eso o Anko a Anko. Sí, encajó bastante bien, ¿no? Como Anko siempre fue Anko, eso no podía cambiar. Otra sonrisa tiró de sus labios y dejó que se extendiera libremente sobre ellos. Esto iba a ser divertido. La sonrisa se convirtió en un ceño fruncido cuando se volvió en dirección a la cocina. Sus alimentos para las misiones se habían guardado allí, pero ahora también había trozos de Inoichi. Iba a tener que conseguir más antes de la misión. Y probablemente un nuevo congelador mientras estaba en ello. Rodaba en círculos peligrosos, acercándose cada vez más al final donde, si no se controlaba, caía en picado al suelo de madera y derramaba su contenido escarlata en un tintineo de cristales rotos. Lo recogió con cuidado, frío contra sus pálidos dedos que temblaban levemente. Colocarlo en su cama redujo en gran medida las posibilidades de que se rompiera, lo cual era bueno, por ahora. Fue bueno, hasta que descubrió lo que tenía que hacer con él. ¿Por qué a ella, Yuuga y Nata, le habían enviado la sangre de Yamanaka Inoichi?
Los lobos parecían lo suficientemente felices de que lo recibiera, por razones que no conocía, pero no tenía idea de qué quería hacer con él o, lo que es más importante, qué se esperaba que hiciera con él. No lo habría recibido sin una razón adecuada, estaba segura, ahora solo era cuestión de averiguarlo. Ojalá antes de que le pasara algo. Su primer pensamiento, naturalmente, había sido oír a Naruto con su pregunta. Seguramente no habría nadie más consciente de la liberación del frasco que él, ¿no? Por supuesto, Naruto también era una persona muy ocupada, y ella realmente no quería ser una molestia por un simple frasco de sangre. ¿Pero fue simple? ¿Había algún significado detrás de eso, algún simbolismo que ella no entendía que podría llevarla a insultarlo a él o a sus lobos y quedarse sola de nuevo? Era un pensamiento demasiado terrible, uno que la hizo más decidida a reaccionar ante este regalo tan inusual, supuso. Realmente no sabía qué más se podía considerar. Quizás, si no era Naruto, podría encontrar a su asistente, Mai, si recordaba correctamente. Incluso si no supiera para qué era, podría preguntarle a Naruto cuando estuviera libre. De esa manera, al menos, Hinata eventualmente podría obtener la información que necesitaba. Por supuesto, ella tampoco tenía idea de cómo encontrar a la chica, así que eso realmente no la ayudó en absoluto. Una carta siempre era una posibilidad, podía ser entregada ahora y contestada cuando tuviera tiempo, pero ella no sabía cuándo sería. ¿Realmente estaría bien retrasar potencialmente lo que se suponía que debía estar haciendo? Sin otra opción a su disposición inmediata, se sentó en su escritorio y comenzó a escribir, enfocándose en todo menos en la pregunta más grande que atormentaba su mente. Si los lobos le habían dado su sangre, ¿qué habría sido de Inoichi? El último sonido que haría aquí sería el tintineo de cadenas cuando en un estallido de movimiento lo rodearon por completo, sacudiéndose rápidamente para romper el cuello y destruir la columna vertebral. Incluso si no hubiera muerto instantáneamente, se había vuelto absolutamente inofensivo. Desde su posición cercana, encaramado en un árbol corto y rodeado de arbustos que subían lo suficientemente alto como para cubrir la mayor parte de su posición agachada, Naruto observó desapasionadamente mientras sus cadenas, con una sola orden de él, arrastraban el cuerpo hacia los arbustos cercanos en el parte inferior de la colina. Estos tontos deben haberlo hecho, aunque establecer su base en medio de un valle en la parte noroeste del país los fortalecería de alguna manera contra los asaltantes. Casi se compadeció de cualquiera que pensara que en realidad les daba una ventaja cuando no solo una, sino las dos colinas que formaban el valle estaban cubiertas de denso follaje. El follaje que estaba aprovechando ampliamente. Con un dedo en la oreja, su micrófono de corto alcance se encendió con un crujido de estática. Centinelas del sudeste despejados. Él reportó. Eres libre de comenzar cuando estés listo, Lust. Entendido, Wirat, ahora estoy comenzando la distracción. Las explosiones fueron lo suficientemente fuertes, pero era imposible pasar por alto los brillantes destellos de luz que producían al atardecer. Por supuesto, ese era el punto. No causaría mucho daño más allá del riesgo de un incendio, pero incluso eso no sería demasiado difícil para los bandidos apagar con su número. No es que funcione a su favor, obviamente, porque si todos estuvieran preocupados por salvar su campamento de un incendio, nunca verían la muerte acercándose. Desafortunadamente, un gran incendio los obstaculizaría tanto como a los bandidos, aunque la idea de prenderle fuego y esperar a que se apagara era definitivamente tentadora. El hecho de que estuvieran despiertos toda la noche, haciendo guardia sobre los restos del fuerte de madera, esperando hasta que hubiera suficiente luz para buscar y el fuego se hubiera apagado lo suficiente como para permitirles tamizarlo había sido lo que les impidió ir. Esa ruta. Querían dormir, maldita sea, y si eso significaba que tenían que matar a todos a mano, que así fuera. También tenía la ventaja de evitar que los bienes mal habidos que los bandidos habían adquirido sufrieran daños. No es que ninguno de los dos tuviera la intención de devolverlos, solo significaba que pagarían por esta misión que podría ser sustancialmente más de lo que se había mencionado, extraoficialmente, por supuesto. Nadie más tenía que saberlo ahora, ¿verdad? Dos dedos levantados en el aire, claramente separados para indicar el número, y luego se juntaron para ser movidos hacia adelante no menos de 3 veces. La respuesta fue inmediata cuando dos de los 3 lobos detrás de él comenzaron a moverse hacia el fuerte. La tercera y última loba, la única mujer del grupo, se acercó a su señor, casi como si tuviera la intención de actuar como un escudo físico para la siguiente parte de la operación. Por lo que Wirat podía decir, eso era bastante probable. Aún así, no tenía nada en contra de esa acción y lo dejó ser.
Ella permanecería como su guardia, porque realmente no podían dejarlo sin uno por ningún motivo, y si así era como ella cumplía con sus deberes, que así fuera. Dos cadenas emergieron de su cuerpo mientras los otros dos pasaban, envolviéndose firmemente sobre sus brazos. Su posición ventajosa resultó perfecta para los centinelas, pero estaba ciego para muchos detrás del campamento de madera. Sus lobos le servirían de ojos. El silencio se extendió a lo largo de la noche mientras esperaba en la oscuridad, con ojos agudos que seguían el movimiento apenas perceptible de sus lobos. Fue solo porque sabía que estaban allí que pudo verlos serpenteando colina abajo a través de arbustos y árboles para llegar al claro, uno no lo suficientemente grande en su opinión. Era posible que los bandidos aquí hubieran sido de la mente para intentar hacer que su fuerte recién construido se mezclara con el entorno tanto como fuera posible. O aún no habían terminado, lo cual era probable, o habían fallado horriblemente, lo que era igualmente probable, de cualquier manera, tuvo que sacudir la cabeza ante la configuración que habían elegido. Se destacaban como un pulgar dolorido y era solo la altura, innecesario en su opinión, pero tendía a fortificar sus propios edificios, haciendo que los lobos se escondieran dentro de la tierra o, más preferiblemente, en la ladera de una montaña como una cueva. Eso le impidió poder eliminarlos sin siquiera poner un pie en su nueva base. También detendría a un arquero, pensó, y si era intencional, los aplaudió. Por supuesto, tenía la sensación de que era solo suerte, en cuyo caso solo podía sacudir la cabeza con diversión y sonreír ante el hecho de que estaba a punto de agotarse. Aún así, habría sido una trampa maravillosa si se hubiera encendido. No había forma de que sus objetivos hubieran logrado escapar. Lástima que esa opción tuviera que ser descartada. Fue sacado de sus pensamientos cuando sintió el pulso de chakra en una de las cadenas y respondió bombeando el suyo y extendiéndolo hasta que sintió, tanto a través del minúsculo chakra en su objetivo como una sensación física real de sus cadenas haciendo impacto. Es verdad. Una amenaza potencial más de la que ya no tenían que preocuparse. Con medio pensamiento, el chakra fue sacado de la cadena, retrayéndose hasta que un segundo pulso de chakra extraño indicó que estaba en la longitud adecuada para ser dirigido por su lobo. No mucho después de que la otra cadena recibió su propio pulso y él lo extendió como lo hizo con la primera. Una y otra vez el proceso continuó, eliminando a los bandidos uno a la vez mientras despejaban a los pocos centinelas que habían continuado ocupando su puesto a pesar de la distracción de Lust. Fue casi admirable. Tonta, sí, pero no era como si no fueran a morir todos independientemente de lo que hicieran en respuesta al ataque. Sus lobos tardaron casi 10 minutos en llegar hasta donde se habían reunido el resto de los bandidos y otros 3 en manipular las cadenas para que estuvieran en las posiciones adecuadas para golpear. Los pulsos de chakra le dijeron dónde tenía que sujetar las cadenas, dónde necesitaba hacer más y, finalmente, cuando estaba bien para comenzar. No tenían ninguna posibilidad. En una gran ola de cadenas abisales, la mayoría de sus miembros fueron destrozados o, al menos, clavados en el suelo blando para sangrar lentamente. Aquellos que habían logrado escapar pronto encontraron ese hecho rectificado por multitudes de serpientes y el kunai girando de una kunoichi bailando. Un crujido de estática fue seguido por un susurro de un lobo para informarle que la base estaba despejada, pero incluso entonces todavía podía escuchar gritos. Evidentemente Lust seguía jugando con su comida. Confiando completamente en sus lobos y en su habilidad, asintió con la cabeza a su centinela y los dos empezaron a bajar la colina a un ritmo mucho más acelerado que los lobos antes. Con la amenaza despejada, no había necesidad de ser especialmente sigilosos con sus movimientos. Navegar por el fuerte, igualmente, tomó poco tiempo, tanto porque ya había sido despejado como porque solo necesitaba seguir sus cadenas. La escena que lo recibió fue, honestamente, más o menos lo que esperaba. La lujuria, absolutamente cubierta de sangre por su propio ataque de seguimiento, trabajó felizmente para causar todo el dolor que pudo a uno de los bandidos que se había encontrado inmovilizado en la tierra suave, que se enrojecía rápidamente, por cadenas de ébano. El tonto de la mala suerte, al parecer, solo había sido inmovilizado por su pierna, y eso lo dejaba como un objetivo perfecto para ser elegido como su juguete esta noche. En este caso, Urad podría decir, sin lugar a dudas, que realmente se compadecía del desafortunado. Él mismo no tenía ningún deseo de someterse a ella menos que tiernas misericordias. Al menos, en una situación como esta, de todos modos. Habiendo escuchado su acercamiento, levantó la vista de su trabajo, con una brillante sonrisa en su rostro. Ya sea que fuera de aquí para allá, poder matar y torturar a bandidos, verlo o una mezcla de los dos que realmente no conocía.
Lo que sí sabía era que ella pronto se apretó con fuerza contra él y lo abrazó con todas sus fuerzas. Ociosamente, notó el hecho de que, a pesar de haber estado muy alejado de la batalla real, lo dejaría cubierto de sangre. Realmente debería haber esperado eso considerando con quién había ido a la misión. Mira, te dije que esto sería divertido. Aún sin dejarlo ir, le sonrió, relajando su agarre lo suficiente para dejarla hacerlo. Sí, por supuesto, muy divertido. Estuvo de acuerdo, bastante neutral sobre todo el asunto. Era un trabajo y, aunque apreciaba la sencillez del mismo, no disfrutaba mucho matando a extraños. Si los conociera, especialmente por haberle hecho daño a él o a sus hijos, bueno, sería una historia diferente. Au, no suenas muy feliz, Naruto-kun. Podía escuchar y ver su puchero y tuvo que admitir que era un poco extraño cuando estaba cubierta de sangre. Esto es más de lo tuyo, Anko, y ahora me has cubierto de sangre. Nope, no Anko, ella quitó un brazo de él para mover su dedo en su cara. Soy Lujuria, ¿recuerdas? Me acabas de llamar por mi nombre, no se trata de mantener los nombres en clave. No tenía ni idea de por qué la dejaba elegirlos. Es Lujuria si quieres que te invite a unirte a mí. Una sonrisa había tomado su lugar en sus labios, sus ojos juguetones. Con un suspiro decidió morder. ¿Invitarme a qué? No, lo dijiste mal. Prueba invitarme a qué, Luz-chan. Una mirada seca fue la respuesta inmediata, pero finalmente decidió, no sin otro suspiro, complacerla. ¿Invitarme a qué, Luz-chan? Su sonrisa se convirtió en una sonrisa descarada. ¿Por qué, unirte a mí para lavar la sangre de, por supuesto? Solo le tomó un momento comprender y de repente no pareció un inconveniente. No con un incentivo como ese, al menos. Algo había cambiado, era difícil pasarlo por alto. Antes los lobos le habían mostrado el debido respeto debido a su posición, después de todo, fue elegida por su señor, pero ahora parecían tratarla como si fuera uno de ellos. Un lobo superior, tal vez, pero aún así un lobo, y esa era una marcada diferencia que había que pasar por alto. Tal aceptación había sido, honestamente, bastante inesperada, pero eso no necesariamente la convertía en algo malo. Al contrario, le gustó la forma en que aquellos con los que trabajaba parecían más relajados en su presencia, recordándole más a su propia manada en sus gestos y cimentando la sensación de hogar que ahora se sentía aquí en Nami no Kuni. A este paso, no sospechaba que alguna vez quisiera irse. Y tal vez no lo hizo. Fue algo verdaderamente horrible lo que le había sucedido al padre de Ino, pensó Naruto, agravado por la identidad de los perpetradores de las crueles acciones contra él. Los lobos, el grupo afiliado a su hermano, habían atacado a los Yamanaka una vez más. Esta vez con mucha más crueldad que antes. Solo pensar en eso envió escalofríos por su espalda y amenazó con aliviarla de su última comida. Brazos cortados en el hombro, piernas arregladas y removidas en la rodilla con toda la delicadeza de un mazo y, lo peor de todo en su opinión, su lengua se cortó directamente de su boca. Y no había compartido, por supuesto, sus sospechas de que su padre pudo haber dado el primer paso, manteniendo la tendencia de que en los conflictos entre los Yamanaka y los lobos solo parecían reaccionar, pero incluso entonces, ¿qué podría haberle hecho? ¿Justifica una reacción tan extrema? Esto no era como arrastrar su nombre por el barro, que podría recuperarse. No, esto fue permanente, tan permanente como la muerte. Una muerte, si se hubieran creído las teorías de Ino, podría haberse salvado por el simple hecho de prolongar su sufrimiento al condenarlo a vivir el resto de su vida en un estado tan destrozado. Era cruel, despiadado, y era exactamente el tipo de cosas que podía ver hacer a los lobos para asegurarse de que se entendiera su punto. Sin embargo, no era algo en lo que pudiera imaginarse participando su amado hermano. Sin embargo, estaba empezando a pensar que tal vez no lo conocía tanto como le gustaría pensar, al menos, ya no. En un momento, ella estaba segura de que sabía todo sobre él, pero después de 4 años de separación, él había cambiado. Ella, tal vez, también había cambiado, y esos dos hechos combinados le hacían imposible afirmar que realmente lo conocía por más tiempo. Pero eso era algo que tendría que arreglar. Puede que no sea fácil, no con los intentos de su madre de que vuelva al clan y el hecho de que nunca tuvieron la oportunidad de interactuar, pero era factible. El cambio, como la caída en el renombre de Yamanaka, fue solo temporal, podría arreglarse. Pero si se rindiera, nunca podría perdonarse a sí misma, incluso si finalmente lo intentara de nuevo. Y eso fue permanente. Sus ojos se movieron de la pila, no, montaña, de papeles y volvieron a su padre. 1, 2, 3 veces más su mirada hizo el viaje de barrido y todavía tenía problemas para procesar lo que le habían dicho. ¿Quieres que haga qué?
La incredulidad era palpable, llenando la oficina por completo y llenando el corazón de su padre con una alegría aliviada que no había sentido en muchos años. Exactamente lo que dije, muchacho. Sus ojos, sin duda, brillaban de alegría incluso cuando una sonrisa divertida tiró de sus labios alrededor de su confiable pipa de madera. Para poder entrenarlo adecuadamente para el puesto de candidato al Hokage, necesitamos familiarizarlo con los deberes de un Hokage. ¿Y eso significa que se supone que debo estar haciendo tu papeleo? Esto tenía que ser una especie de broma, ¿verdad? No lo consideres mío, reprendió Hiruzen. Piensa en ello como el trabajo de tu yo futuro. No te importa echarte una mano ahora, ¿verdad? Sarutobi Asuma no podía creerlo, y por eso podía creerlo, simplemente no quería. Su padre no podía pensar en eso como una especie de argumento válido en cualquier situación. Bueno, tal vez al explicarle algo a su sobrino, Konohamaru, pero incluso entonces el niño podría darse cuenta de que algo andaba mal. Pero él, uno de los 12 guardianes y un shinobi de alto rango con una recompensa considerable por su cabeza, no había forma de que pudiera esperar que aceptara eso. La mirada que le dio a su padre dijo lo mismo. Ahora, Asuma, no me mires así. Esta es la mejor manera de prepararte para ser Hokage. Pero ni siquiera quiero ser Hokage. Hiruzen solo sonrió. Por supuesto que sí, muchacho, por supuesto que sí, y este es el primer paso. Ahora, hazlo. Con eso, se apartó tanto de la enorme pila de papeleo postergado como de su hijo y salió de su oficina dejando a ambos, y sus preocupaciones, atrás. Había libertad en esa acción que Asuma no podía entender. Todavía no, al menos, pero lo haría con el tiempo. Sin embargo, por ahora, todo lo que el joven Sarutobi entendía era que su padre estaba disfrutando demasiado de esta cosa del candidato al Hokage para su gusto. Volviendo a la torre de papeles, había crecido. Decidió hacer lo único que podía. Robó la línea preferida de su alumno favorito. Molesto. Algo ha surgido. El trato se cancela. Una ceja en lo demás estoico, aunque casi completamente cubierta, se elevó en silenciosa pregunta. Por supuesto, por muy silencioso que fuera, necesitaba repetirse de una manera que transmitiera adecuadamente el pensamiento. ¿Fuera? ¿No era este tu plan? ¿Qué podría haberte detenido cuando estabas lo suficientemente decidido a reunir un ejército para esto? Otros planes, diferentes oportunidades. Konoha puede esperar, ha durado tanto que puede durar un poco más. Konoha, quizás, pero la arena no podrá durar mucho más tiempo así. Necesitamos a Konoha fuera del camino si queremos sobrevivir incluso los próximos 5 años. No tengo el lujo de esperar un tiempo más conveniente para usted. Hay otras formas de asegurar tu futuro, Kazekage Dono, la invasión fue simplemente la más sencilla. Hablas de ellos, pero yo no los conozco. ¿Qué puedo hacer para mantener a mi gente en este momento? No tenemos nada de valor para comerciar, no tenemos fuerzas para prestar, y un daimyo que felizmente nos vería desperdiciar para ahorrarse unos cientos de miles de yenes durante el año, cuando todo lo proporcionamos nosotros en primer lugar. Ah, pero tienes una entrada conmigo, ya ves. La sonrisa no se podía ver ya que ellos, como el Kazekage, tenían su rostro detrás de un velo. Me he encariñado con usted y su gente, probablemente porque estaba preparado para ir a la guerra conmigo y mis fuerzas contra una gran potencia, pero creo que es razón suficiente para ayudarlo, ¿no? Los ojos se entrecerraron, pero no dijo ninguna objeción al pensamiento. Tomando esto como una invitación a continuar, el otro procedió a hacerlo. La oportunidad que se me presentó recientemente fue en realidad porque logré ponerme en contacto con un vínculo con mi pasado, mi ahijado, para ser exactos. Incluso cubierto como estaba, los gestos del Kazekage mostraban una obvia sorpresa, algo que se notó con gran diversión. Da la casualidad de que últimamente le va bastante bien. También, de hecho, que tiene influencia en una ola de rápido crecimiento y estrechos vínculos con la Casa de los Lobos de la Corte Imperial de Bomberos. El Kazekage no pensó que podría estar más sorprendido después de enterarse de que Orochimaru no solo tenía un ahijado sino que estaba en contacto con ellos. Obviamente, se había equivocado enormemente. ¿Tiene vínculos con una casa del Tribunal de Bomberos Imperial? Eso era más grande que tener influencia en Konoha, porque si el daimyo, si Inokuni, ofreciera palabras, su propio daimyo felizmente proporcionaría un oído para recibirlas. El potencial para sacar a su pueblo de este lío estaba allí, en unas pocas palabras susurradas, subiendo por la vida y atravesando el desierto. ¿Sería suficiente? Probablemente no, pero podría hacer que las cosas empezaran y eso era más de lo que se atrevía a esperar anteriormente. Eso hace, estrechos vínculos, por lo que tengo entendido.
Sin embargo, se formó otra sonrisa oculta, incluso más amplia que la anterior. Después de todo, se las arregló para conseguirme permiso para construir un puesto de avanzada cerca del pueblo de Waif. ¿Verdaderamente? Si pudiera conseguir un puesto de avanzada, tendrían la oportunidad de mejorar su situación difundiendo las joyas superiores que producían sus artesanos de una manera mucho más fácil. Eso ayudaría a todos en el pueblo con el tiempo suficiente. Orochimaru asintió. Los lobos son bastante territoriales y, sin embargo, aceptaron mis fuerzas sin cuestionar su palabra. Che, por supuesto que sí, él era su señor después de todo. Si no lo hubieran hecho, habrían sido asesinados por ir contra él, si no por el mismo Naruto que por Orochimaru. Nadie se cruzó con su ahijado sin cruzarla y ella no dio piedad. Entonces quizás esa sea realmente una opción. Tendré que hacer que establezcas una reunión entre nosotros. El Kazekage frunció el ceño, algo que Orochimaru prácticamente podía sentir. El consejo, sin embargo, será más difícil de convencer. Orochimaru se encogió de hombros. Se retiran o mueren. Cualquiera que ataque Konoha estará invadiendo el territorio de los lobos y será despedazado. Cualquiera que escape lo perseguiré personalmente y lo entregaré a los pies de mi ahijado. Había devoción real en esas palabras, algo que en realidad hizo que la piel del Kazekage se erizara. Estaba completamente equivocado incluso pensar en un Orochimaru que fue impulsado en algún grado por el sentimiento de otro, verlo. No pudo describir el sentimiento que sacudió su propio ser. Orochimaru era lo suficientemente aterrador, pero para él ser conducido significaba que este ahijado suyo tenía en sus manos los medios para sumergir al mundo entero en la oscuridad y el caos a su antojo. La sola idea le privaría del sueño durante las próximas semanas. Y cuando finalmente lograra sumergirse en la tierra del sueño, sus pesadillas plagarían. Capítulo 46. Un solo ojo arrugado sonrió a sus estudiantes, el otro escondido, como de costumbre, detrás de su diadema. 3 fajos de papel se sostuvieron con fuerza en una mano, esperando que su equipo los llenara para la admisión a un evento que podría sobresalir rabiosamente en sus carreras recién iniciadas como shinobi de la hoja. Solo por esa razón se preguntó si realmente quería que entraran. No porque estuviera preocupado por su bienestar o porque no quisiera que su equipo se alejara de él, en realidad ambos eran algo que le gustaría mucho que sucediera, sino porque tenía el potencial de ayudarlos. Si volvía la cabeza raro, eso era. Sin embargo, podría ser beneficioso y Kakashi realmente odiaba a su equipo Genin. Por eso tuvo tantos problemas para decidir si realmente quería o no darles esa oportunidad. Al final, sin embargo, seguía siendo un torneo mortal que podría apartarlos de ser su responsabilidad, y tal vez incluso entre los vivos, e incluso si no lo hicieran, serían atormentados por su fracaso. Ese había sido el pensamiento final que inclinó la decisión. Dejarlos participar, luchar, superar obstáculos y luego fracasar. La idea de su decepción y autodesprecio era absolutamente deliciosa. Que se sepa que Ataque Kakashi era un hijo de puta cruel. Por supuesto, sus camaradas solían considerar eso algo bueno. Después de todo, eran shinobi. Pero ese era un asunto para otro momento. En este momento necesitaba repartir los papeles, quizás burlarse de ellos un poco, y luego limpiarse las manos durante las próximas 2 semanas antes de la primera tarea para propósitos de preparación. En otras palabras, tuvo 2 semanas de vacaciones para relajarse mientras sus alumnos se preparaban para enfrentar un desafío que muy bien podría terminar con sus carreras y sus vidas. O, eso le iba a dar algunos sueños felices. Sueños que no le importaría experimentar más siestas. El Hokage lo había dicho una vez antes, pero era muy bueno ser Kakashi. Muy bien, mis pequeños fracasos, tengo un regalo para todos ustedes. Estaban acostumbrados a los comentarios despectivos, habiendo sido asignados a Kakashi desde hace algún tiempo, pero la voz alegre que usó les advirtió que no era probable que esto fuera agradable para ellos. ¿Qué? Fue poco más que un gruñido, pero el equipo había tenido tiempo más que suficiente para aprender el idioma oculto de Sasuke. Sin embargo, para ser justos, este gruñido en particular estuvo muy cerca de ser la palabra misma. Estas. Extendió las manos, sosteniendo los papeles como un ramo. Sus 3 estudiantes lo miraron sin comprender. Cuando no hubo más detalles, Naruto cruzó los brazos sobre el pecho y con un gesto de la cadera preguntó una respuesta simple y concisa. ¿Qué? Kakashi pareció desinflarse un poco ante la pregunta repetida y la falta de emoción y eso los hizo a todos aún más cautelosos. Si era lo suficientemente bueno para Kakashi estar de buen humor, no sería bueno para ellos. Vaya, formularios para los exámenes de Chunin, por supuesto. Eso llamó su atención.
Por un momento, los tres sintieron que la emoción crecía dentro de sus corazones, pero terminó yendo tan rápido como le lanzaron miradas sospechosas. Fue Sakura quien dio voz a algunas de las preguntas. ¿Por qué exactamente quieres que participemos en estos exámenes? Ella preguntó. Ni siquiera nos has tenido un año y solo has hecho ejercicios de trabajo en equipo a medias y nos has enseñado un poco de control de chakra para que puedas vernos caer de los árboles repetidamente. Ahora, tengo tanta fe en las habilidades que ya tienes. Ante sus miradas de incredulidad, sí, incluso Sasuke no era tan arrogante como para pensar que, con el conocimiento que poseía desde la academia, estaba listo para ir en contra de aquellos que en realidad habían sido entrenados por Jounin, continuó. Sasuke tiene su Sharingan y muchas técnicas de fuego. Él empezó. Y Naruto tiene sus cadenas que se extraen de reservas masivas de chakra muchas veces el tamaño de las que son mucho mayores que ella. ¿Y yo? ¿Qué tengo, Kakashi-sensei? Sakura, obviamente, había sido la que preguntó esto. ¿Tú? Bueno, Kakashi se rascó la parte de atrás de la cabeza por un momento antes de buscar una respuesta rápida, algo que no condujo exactamente a inspirar confianza en la joven Kunoichi. Ah. Tienes a Sasuke y Naruto, por supuesto. Recibió 3 looks planos más por eso. 2 porque no les gustaba la idea de estar en un examen peligroso con alguien que no podía sostener su propio peso y el otro porque no quería verse obligada a depender de los otros 2 durante un desafío de 3 partes que podría robarle la vida. Kakashi, sin embargo, realmente no estaba preocupado. Entonces diviértete. Lanzándoles los papeles, desapareció en un remolino de hojas, uno que también atrapó los papeles. El equipo 7 no pudo decidir si el problema de los exámenes valía la pena perseguir los papeles que se escapaban. Al final, sin embargo, los recuperaron, cada miembro reclamando uno para su custodia. Por si acaso. Escondido en los árboles cercanos, la mitad de su atención en su amado porno, Kakashi se rió. De una forma u otra, pronto podría estar libre de al menos algunos de sus estudiantes. No podía esperar. Debería estar enojado, furioso, triste, miserable, cualquier cosa, pero no lo estaba. No, eso no era del todo cierto. Si había algo que podía afirmar es que estaba cansado. Dolor de huesos, cansancio que lo abarca todo. Pero más allá de ese cansancio antinatural que impregnaba todo su ser, había llegado a un acuerdo con el destino que le había sucedido, el destino que, sinceramente, se había traído sobre sí mismo. Lo había aceptado entonces, cuando se emitió el juicio, y ahora no había nada que sentir sobre su situación. Nada más que, quizás, incluso un poco de agradecimiento. Muchos verían su futuro como un castigo extendido por parte de alguien demasiado cruel para otorgar la muerte a su enemigo, pero estaba lo suficientemente agradecido de tener esta oportunidad de seguir siendo parte de la vida de su familia. Su familia, después de todo, era la única razón por la que había hecho lo que hizo. Un error que pudo haber sido, pero el pensamiento, la intención permaneció. Quería lo mejor para su familia, y si eso significaba que tenía que ser obligado a hacerse a un lado para que pudieran dar forma a su propio futuro, entonces estaba de acuerdo con eso. Una parte de él todavía exigía que el peso de tal deber cayera sobre sus hombros, pero fue silenciado con bastante facilidad por el hecho de que no podía sostener nada sobre sus hombros. No ahora, no como estaba ahora. Quizás algún día, si lo deseaban los lobos, podría obtener prótesis e inclinarse a vivir una vida casi normal una vez más, pero eso probablemente sería en años. Así que, por ahora, se quedaría tranquilo y aprovecharía al máximo la oportunidad que todavía tenía de estar con su familia. Había llegado el momento, aunque quizás antes de lo que realmente había esperado, de que la próxima generación ocupara su lugar. Ojalá aprendan de los errores de los que les precedieron. Por supuesto, él ya sabía que su hija estaba lista para eso, se había mostrado más que capaz de convertirse en lo que el clan necesitaba. Y eso tranquilizó su corazón. Quizás, después de todo, realmente hubiera un futuro para los Yamanaka. Era un silencio pacífico lo que llenaba su hogar, uno roto solo por el revuelo de los papeles, el rayado de un bolígrafo sobre el papel, el sorbo ocasional de Mai de su té y el zumbido casi inaudible de uno de sus guardias lobo mientras ella le acariciaba. Secar el cabello. Habiendo terminado recientemente una pelea rápida con su sensei, aunque todavía no le gustaba que la llamara así, y al enterarse de que, como había temido, se estaba oxidando un poco, comprensiblemente estaba empapado en sudor. Una ducha rápida, desafortunadamente, fue todo lo que tuvo tiempo de sobra. Tomar el control de un país, uno podría imaginar, ciertamente tendría su parte justa de papeleo.
Una organización mercenaria y la gestión de un culto secreto dentro de un clan prominente también produjeron mucho trabajo que fue inmediatamente abordado por aquellos que de otro modo habrían podido ayudarlo con el trabajo que tenía ahora. Sai se ocupó mucho de eso por parte de los lobos y Mai se ocupó de parte del resto, pero también se estaba ocupando de la mayoría de la administración, que incluía no un poco de orientación entregada a la ex heredera sobre cómo para evitar que las cosas sucedieran demasiado pronto, pero incluso entonces el trabajo de ambas partes terminaba antes que él de forma regular. Incluso si no fuera así, tenía que revisar todo lo que estaban haciendo los dos para asegurarse de que cualquier plan futuro encajara como era necesario. Luego vino Nami no Kuni. Gracias a los dioses por Ana. Con ella ocupándose de una buena parte de los tratos cotidianos de la ciudad en rápida expansión, solo necesitaba trabajar en el país mismo. Todavía hay mucho trabajo, no lo malinterpretes, pero administrar la tierra aún por desarrollar que formaba una gran parte de su nuevo país era mucho más simple de lo que sería si él también tuviera que preocuparse por los habitantes. Desafortunadamente, todo significó mucho trabajo incluso con la ayuda que recibió de los tres. Por eso estaba aquí ahora, estudiando detenidamente los papeles y leyendo informes en el poco tiempo que tenía. Apenas había podido justificar esa sesión de reserva como una necesidad para poder alejarse por unas horas, pero ahora tenía el resto del trabajo del día y no tenía suficiente tiempo para completarlo. Debería poder hacer la mayor parte antes de retirarse por la noche, aunque tenía que preguntarse si realmente necesitaba ese sueño. Quizás algo de cafeína como sustituto. Y luego, si se saltaba el entrenamiento mañana, podría ponerse al día durante la semana pasada. Ir a una misión, al parecer, no era del todo propicio para mantenerse al día con el papeleo entrante. Con rápidos trazos de su bolígrafo aprobó otra petición y se preguntó cómo algo tan estúpido como cambiar el color de los sacos de dormir de púrpura a rojo había logrado llegar hasta él. Sai pensó que sería divertido. E incluso si lo hiciera, tenía que pasar por Mai también, ¿estaba ella en eso? Lanzándole una mirada sospechosa incluso cuando dejó el papel a un lado, podría haber jurado que vio una sonrisa divertida que intentaba formarse en sus labios cuando reconoció la solicitud que acababa de leer. A veces se olvidaba de que los dos eran prácticamente hermanos. Por otra parte, tal vez lo fueran. Se les ocurrió que en realidad nunca había preguntado. Por otra parte, apenas vio cómo realmente importaba al final. La idea de hacer que ella lo ayudara por eso cruzó brevemente por su mente, pero ella tenía suficiente en su plato y esta era una de sus pocas oportunidades para tomar un descanso. No le negaría un poco de merecido descanso, aunque se preguntaba por qué ella no estaba con Tsume, los dos parecían bastante unidos. Estaba a punto de regresar a su trabajo cuando sonó un golpe en la puerta principal. Impar. Anko generalmente solo entraba y cuando Kurenai la visitaba, aunque eso era ciertamente raro ya que estaba ocupada con su equipo, casi siempre la veía un lobo. Escuchó la puerta abrirse y susurró murmullos desde fuera de la habitación cuando su segundo guardia, que había estado descansando en su sofá con una revista y un plato de papas fritas, fue a investigar. No pasó mucho tiempo después de que regresó con la heredera Yamanaka a cuestas. Bueno, eso fue inesperado, pero quizás no debería haber sido así. Después de todo, solo atacó a su padre. Afortunadamente, no parecía enojada, al menos en apariencia. Esa fue una buena señal, ¿no? Ah, parece que hoy tenemos un invitado, ¿puedo preguntar a quién estás visitando? Una pregunta sólida, considerando los diversos roles que desempeñó. Ino, hija de Inoichi. Veo. Así que ni la heredera del clan, ni un miembro del clan, ni un genin de Konoha, ni un miembro del consejo, por muy engañoso que fuera en su caso, considerando que Kushina tenía todo el poder para su clan en este momento, y ni siquiera como un conocido de la academia. Bueno saber. Entonces, ¿qué te trae por aquí, hija de Inoichi? Como si no fuera tan dolorosamente obvio para todos los presentes. Mai fingió solo interesarse cortésmente en la conversación a pesar de estar completamente alerta y el lobo detrás de él se había tensado notablemente mientras continuaban con la tarea autoproclamada de cepillar su cabello. Ambos estaban listos para saltar en su defensa, literalmente, en cualquier momento. Preguntas. Ella todavía estaba siendo vaga, como si quisiera que él hiciera una pregunta específica, pero ambos sabían que era simplemente el resultado de que ella trataba de mantener la compostura en ese momento. Tenía que darle crédito por eso, probablemente no fue fácil para ella venir a hablar con él después de lo que le acababan de hacer a su padre.
Él no la insultaría fingiendo que ella no habría sacado inmediatamente la conclusión de los lobos y más aún ignorando el hecho de que estaba absolutamente en lo cierto. ¿Buscas preguntas? Sus labios casi se curvaron en una sonrisa por un mínimo de segundos antes de ser forzada hacia abajo una vez más, recordó su ubicación actual y las razones detrás de ella. No, las preguntas son las que me traen hoy aquí, estoy buscando respuestas. Suavemente dejó su bolígrafo, cruzando ambas manos ante su rostro mientras la miraba a los ojos. ¿Y qué preguntas te preocupan tanto, Ino? ¿Por qué? Hizo una pausa pero continuó antes de que pudiera tomarse como si estuviera esperando una respuesta. No, eso no me dará la respuesta que necesito. Lo intentó de nuevo. ¿Qué? Una ceja se arqueó, indicándole que elaborara su pregunta. ¿Qué hizo él? Ahí estaba, una pregunta completa. ¿Qué fue lo que provocó tal reacción? Ah, ahora hay una pregunta adecuada. Se inclinó hacia adelante, ahora descansando su rostro en sus manos entrelazadas. Siéntate, Ino, y te contaré los dos errores principales de tu padre. Obedientemente lo hizo, sentándose frente a él. No prestó atención a la taza de té que le habían colocado ella o el lobo que habían reanudado su trabajo en el cabello de su señor. Esos no eran importantes en este momento. Sin embargo, esto fue así. El primer error fue, sin duda alguna, el más grande, porque si no lo hubiera cometido, el segundo nunca habría sido un problema. Naruto se inclinó un poco hacia atrás, manteniendo una mano apretada debajo de la barbilla como apoyo mientras los dedos de la otra tamborileaban ligeramente contra la mesa. Casi como si estuviera en una tangente completamente diferente, continuó. Me gustaba tu padre, ya sabes, siempre parecía tener una buena cabeza sobre los hombros y su devoción por el bienestar de su familia, que ser tú y tu madre, y el clan en su conjunto era admirable. Pensó bien las cosas y lo hizo siempre que tuvo la oportunidad. Digo esto porque incluso su error no sería, en circunstancias normales, nada fuera de lo común. Hay, por supuesto, un solo hecho que lo cambia de aceptable a imperdonable. ¿Sabes lo que es eso? Ni siquiera necesitaba pensar en esa respuesta, era demasiado obvia. Fue hecho en tu contra. Tal vez un doble rasero, pero así fue para todos. Mientras las cosas no te sucedieran a ti y a los tuyos, normalmente no te importaba. Sin embargo, al segundo, no podías dejarlo ir. Muy bien. Él asintió con la cabeza, una sonrisa de aprobación se dibujó ligeramente en sus labios. Incluso entonces, sin embargo, casi no hubo ningún problema con sus acciones. Como dije, prefería pensar las cosas y hacer planes antes de comprometerse con las acciones. Parecía un poco apresurado en esto, pero hizo un buen trabajo estableciendo las cosas, no obstante. Él los envió, por diseño o por fortuna, no sé, cuando yo estaba fuera. El momento perfecto. Envió lo mejor, los que completarían la misión o sacrificarían todo en el intento. La selección perfecta. Y les asignó algo que evitaría el conflicto directo. La asignación perfecta. Fue en este punto que Ino hizo otra pregunta, sin saber ni siquiera esto sobre las acciones de su padre. ¿Quién? ¿A quién envió? Hizo una breve pausa, pensando ahora tanto en su tarea como en su identidad. ¿Qué envió? Otra sonrisa apareció en su camino, una que daba indicios de orgullo. Era una sonrisa conflictiva, al menos para ella. Aunque estaba molesta por lo que le había sucedido a su padre en sus manos, todavía era agradable ser reconocida. Después de todo, había recorrido un largo camino desde su yo anterior como fan del espías. Hubo cierto alivio en esa respuesta. Los espías no eran tan malos en el gran esquema de las cosas. Claro, podían hacer o deshacer campañas enteras, pero también se esperaba, una parte crucial de este mundo shinobi. Los asesinos, del mismo modo, eran comunes en las aldeas de shinobi que alquilaban al mejor postor, pero esos tendían a ser menos aceptados por los enemigos. 3 espías lograron evitar mis patrullas durante varios días antes de ser atrapados. Explicó además. Y eso, en sí mismo, no es el problema. Hay muchos espías alrededor de Nami no Kuni en este momento, tanto porque es inevitable como porque quiero que se extienda la voz de los lobos. No, el error aquí es lo único que hizo que los espías de Inoichi fueran únicos. Ellos mataron a mis lobos. Y no podría haber jurado que su corazón se detuvo al escuchar esas palabras. ¿Eso habían sido espías, no? ¿Por qué demonios harían movimientos contra los lobos, algo que hubieran sabido que solo podría terminar con la ira de la manada que se derrumbó sobre todo el clan? Herirlos era una cosa, luchar contra ellos estaba bien, pero matarlos.
Eso era algo que la manada no perdonaría y ya habían mostrado crueldad incluso en su misericordia. El estado de su clan antes de que Kusina pudiera dar fe de ello, y eso fue por meras palabras. Ni siquiera podía imaginar lo que le haría a alguien que matara a un lobo, pero, de nuevo, su padre no había descubierto ese destino. Comparando las dos transgresiones con su castigo, no pudo evitar sentir, para su vergüenza y no un poco de culpa, que su padre en realidad se había salido demasiado a la ligera. Por otra parte, Naruto no había dicho que le gustaba Inoichi. ¿Fue por eso que el castigo fue menos pesado en su contra? ¿O tenía algo más que ver con Naruto dirigiéndolo todo contra un objetivo en lugar de contra muchos y teniendo que adaptarse en consecuencia? Si ese fuera el caso, su clan nunca podría comprender lo afortunados que eran. Y eso también explicaba por qué su padre parecía tan aliviado a pesar de su estado actual. No porque se hubiera librado a la ligera, sino porque el clan se había librado del castigo por sus errores. Por supuesto, todavía no sabía exactamente cuáles eran esos errores. Naruto, continuando como si no hablara de nada importante, rápidamente rectificó eso. Teniendo en cuenta que fueron asesinados por las etiquetas explosivas del espía que capturaron, etiquetas activadas por uno de los espías mientras huía, debo decir que se desempeñaron a la perfección de los libros de texto. De hecho, toda la misión que les había encomendado era lo más cercana a la perfección posible. El problema radicaba en el hecho de que las acciones perfectas del libro de texto todavía tenían un costo tanto para tu clan como, lo que es más importante, para mis lobos. La misión les costó la vida, que fue el primer error. No fue totalmente culpa suya, lo admito. No les había dado órdenes de matar a mis hijos, pero sucedió bajo su mando. Se detuvo allí, tanto para darle un momento para procesar lo que le habían dicho hasta ahora como para darle la oportunidad de hablar. Ella lo tomó, pero una vez más fue para hacer una pregunta. No se hicieron comentarios sobre su castigo ni sobre nada injusto. Ella no gritó ni lloró ni lo acusó de nada. No, solo otra simple pregunta. Aclaración. Tenía que preguntarse si ella lo aceptaba o simplemente era muy buena para mantener sus emociones bajo control en estos días. De cualquier manera, estaba impresionado. ¿Y el segundo? Naruto sonrió de nuevo, pero esta vez fue cruel. Aún así, había una pequeña pizca de orgullo en sus ojos entre lo que ella estuvo tentada de llamar diversión arrogante, como si la respuesta no tuviera que ver con los tratos de dos humanos, sino entre un insecto y un dios. Su respuesta simplemente pareció confirmar su descripción de la mirada. Trató de ocultármelo. Por supuesto. Estuvo casi tentada a poner los ojos en blanco, pero sabía que era mejor intentar algo así. Quizás si estuvieran en mejores términos ella se habría arriesgado o, al menos, si no hubieran hablado de su padre y de cómo sus acciones habían matado a algunos de los agentes de los lobos, que el joven antes que ella consideraba sus hijos. De hecho, reflexionó. Casi se las arregló para hacerlo. Supongo que eso significa que fue un tercer error que selló su destino, uno que trajo las consecuencias de los otros dos sobre él. ¿Y eso fue? Esta vez, no recibió una respuesta adecuada. No importante. Agitó la mano como si descartara el asunto por completo. En lo que a ella respectaba, él lo había hecho, al menos para esta reunión. Sin embargo, tengo que preguntarme por qué necesitabas que te dijera lo que había sucedido. No esperaba eso, pero respondió de todos modos. Le cortas la lengua y le quitas los brazos, no es exactamente fácil para él comunicarse y es mucho más sencillo preguntarte que hacer preguntas de sí o no hasta que logre convencerme de que sé lo que está pasando. Es cierto, comenzó. Sin embargo, sin previo aviso, sus ojos parecieron endurecerse mientras se enfocaban en los de ella. Pero eso no significa que no haya otras formas. Sé con certeza que un Yamanaka podría simplemente entrar en su mente y hablar con él allí. Ino tragó nerviosamente. Originalmente, ella había creído que eso era algo que se había perdido cuando decidió un castigo. Como parece, estaba muy consciente. Por supuesto, había sido por eso que ella no salió y dijo que ya lo había intentado en primer lugar. Eso, aparentemente, ya no era un problema. Lo intenté, no dijo nada. Naruto arqueó una ceja, dando una sensación de estar medio impresionado y medio curioso. ¿Oh, lo hizo ahora? Nada en absoluto. No es una cosa. Ella confirmó. Ni siquiera me dijo que no hablaría de eso, simplemente negó con la cabeza como lo había hecho cuando se le preguntó al respecto en el mundo físico. Una pequeña sonrisa sacó sus labios burlones. Como dije antes, Ino, me agrada tu padre. Él sabe que no debe tratar de eludir mi castigo. Quizás, algún día, podría darle permiso para hablar con su clan sin restricciones.
Hizo una pausa, inclinando la cabeza hacia un lado antes de asentir para sí mismo. Por ahora, sin embargo, déjele saber que estoy complacido con sus acciones. Bien, ¿algo más? Ella negó con la cabeza. En ese caso, eres libre de irte, tengo papeleo para volver. Y con eso, su atención se centró una vez más en los papeles esparcidos ante él. Por más tajante que fuera el despido, no perdió el tiempo en verse a sí misma. Por supuesto, eso significa que no se dio cuenta de los ojos morados que la seguían. El Yamanaka realmente parecía tener la terrible costumbre de hacer su vida interesante, ¿no? El grupo no habló, al menos no con palabras. Más bien, dos pares de ojos comunicaron emociones básicas entre ellos, lo que dijo más que suficiente. Casi de inmediato se apartaron el uno del otro y se dirigieron al tema de su silenciosa discusión. El más joven del grupo, su hermano, caminaba en silencio, su rostro inexpresivo y sus ojos mirando apagados a través de la extensión de arena que atravesaban. Sin embargo, a pesar de ser el más joven, era, sin duda, el más fuerte. Tan fuerte, de hecho, que podía aplastarlos en cualquier momento sin pensarlo ni un segundo ni el más mínimo esfuerzo. En ocasiones, eso le reconfortaba, porque no eran su objetivo, pero tampoco era lo suficientemente tonto como para creer que no podrían llegar a serlo en el tiempo que les llevaría parpadear. Curiosamente, no era su presencia en sí lo que los ponía nerviosos en este momento. Más bien, fueron las palabras de su padre las que continuaron resonando en sus cabezas provocando incertidumbre en cuanto al camino que se esperaba que caminaran. Sus órdenes eran bastante simples, el significado detrás de ellas bien conocido, hasta ahora. Debían visitar los próximos exámenes de Chunin como cualquier otro genin y hacer todo lo posible para ser reconocidos, pero ese fue un detalle menor al final. Su principal propósito había sido dar cobertura a la presencia de su hermano, algo que de otra manera no podría ser excusado en una aldea extranjera. Durante el examen, específicamente durante el último evento, su hermano liberaría el control sobre su cuerpo al demonio sellado dentro de él y arrasaría con el pueblo que decía ser su aliado. Al mismo tiempo, una fuerza tanto de su aldea como de una aldea menor bastante conocida comenzaría una invasión con el simple propósito de arrasar con Oagakure hasta los cimientos. O eso es lo que se suponía que estaba pasando. Ahora, sin embargo, su padre dijo que su socio, que iba a proporcionar la mayoría de las tropas y las convocatorias a las que su propia aldea no tenía acceso inmediato, ya no participaría. Un viejo contacto de ellos, al parecer, se había contactado con ellos después de muchos años y aparentemente se había instalado en Konoha. Cualquiera que sea la asociación que esos dos habían establecido anteriormente era más útil que la destrucción de la aldea, algo que había sido su idea en primer lugar. Era sospechoso, pero no era su lugar cuestionarlo. Sin embargo, era su lugar para cuestionar qué se suponía que debían hacer ahora. Su padre les dijo que ignoraran las órdenes del consejo, alegando que sin su ayudante les garantizaba que fracasarían y que era mejor simplemente salir si los demás intentaban continuar con la invasión. Él era Kage, pero el consejo no era impotente, ¿eran realmente capaces de hacerlo sin consecuencias? Tsukage había tratado de convencer al consejo de que no lo hiciera, y algunos estuvieron de acuerdo, pero la mayoría parecía estancada en este curso de acción. No encajaba. Sus ojos se movieron de su hermano para encontrarse una vez más, ambos mostrando la nerviosa incertidumbre que sentía el otro. Su hermano estaría participando, su sed de sangre no exigiría menos, pero Temari y Kankuro estarían perfectamente de acuerdo con no participar en esto. Tenían que preguntarse si esa era realmente una opción en este momento.